A las 10 de la noche, en un día más, vuelvo a recibir a Moisés Grillo. Buenas noches. Buenas noches de nuevo. Vamos a hablar de temas jurídicos, vamos a hablar con un abogado, y además un abogado que ha defendido por el resultado bien a sus clientes. Sí, un abogado de reconocido prestigio que ha estado defendiendo a una de las concejalas en su momento del Ayuntamiento de la capital tinerfeña, Luz Reverón, que salió muy bien parado en cuanto a ese caso, el famoso caso Mamotreto, quizá uno de los primeros casos que ya tiene sentencia firme, de los primeros casos de corrupción, presunta corrupción urbanística que se ha demostrado. Ha habido ya condenas en firme, incluso estamos pendientes de conocer si finalmente pues tanto Manuel Parejo, Norberto Plasencia y Loreto Aritz y otros acusados y condenados ya pues finalmente van a entrar en la cárcel o no. Pero más allá de eso, queremos hablar sobre todo también de otro caso, que ese sí está en curso, que es el caso de los famosos cheques, que en su momento se le pagaba a los empleados de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital tinerfeña por hacer horas extras para redactar, entre otros asuntos, el Plan General de Ordenación. Temas que en su momento se denunciaron por parte de abogados también muy mediáticos, como Felipe Campos, y que en estos momentos, pues de momento está en transcurso de ese juicio del que también vamos a hablar. Don Alfonso Delgado, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Casos mediáticos y que al fin y al cabo pues también tienen mucha repercusión. Se ha hablado y mucho del caso Mamotreto, usted ha defendido a Luz Reverón, y en este caso lo que ocurrió con la que fuera concejal de urbanismo del Ayuntamiento capitalino, el caso de su defendida, pues ha sido una buena noticia para usted, al menos como letrado. Y efectivamente, en aquella ocasión, la suerte no fue propicia, y la justicia también, y conseguí una absolución con todos los pronunciamientos favorables para mi defendida. Con lo cual, bueno, pues después de casi 3 semanas de juicio y 5 años de instrucción, pues evidentemente fue una gran alegría para los dos. Y bueno, pues efectivamente, como ustedes han dicho, ha sido un caso bastante relevante, ¿no? Y con el que he obtenido, la verdad que, aunque sea feo decirlo, cierta popularidad. Y no me arrepiento. Usted ha dicho suerte. ¿De verdad que hay suerte en esto? Buena pregunta. Cuando uno intenta trazar la estrategia que entiende que es la que mejor va a llevar a cabo la defensa de su cliente, nunca puede prever qué es lo que a su vez se le va a pasar por la cabeza del juez. Evidentemente, si uno pudiera prever eso, ganaría todos los juicios, ¿no? Uno siempre intenta intuir, después de leer muchos libros y muchas sentencias, dónde tiene que hacer hincapié. Y evidentemente en esa labor de apreciación, después de muchos años de trabajo y demás, con los años se va ganando esa precisión. Pero hay veces que te asaltan dudas, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Y ahí uno tiene que tomar una decisión. Y siempre hay algo que evidentemente no está en tu mano decidir. Y evidentemente siempre hay una cierta influencia, aunque esté feo decirlo, de la diosa Fortuna. Porque son humanos los jueces, ¿verdad? Todos somos humanos. Todos los operadores jurídicos, desde el fiscal, el juez, los magistrados que a su vez revisan las sentencias y los abogados, somos humanos, por supuesto. Una de las últimas novedades, al menos que hemos conocido, no hablamos ya del derribo del Mamotreto, que es uno de los últimos autos a los que... Providencia, mejor dicho, porque hay que hablar en los términos exactos en el ámbito jurídico, que conocimos fue los recursos de amparo que presentaron algunos de los condenados al Tribunal Constitucional, que finalmente fueron desechados o archivados o deslegitimados por parte del Tribunal Constitucional. Pero al fin y al cabo después apareció una noticia que publicaron nuestros compañeros del Canarias Ahora, para ser justos, que hablaban de que la Fiscalía iba a esperar a los indultos. ¿Nos puede explicar exactamente por qué esa maraña de recursos de amparo al Tribunal Constitucional y luego los indultos por el otro lado, al menos a uno que no controla mucho el ámbito jurídico, le suena algo raro? Si usted nos lo puede explicar como abogado. Vale. Lo intentaré. No le garantizo que lo consiga, pero lo intentaré. ¿A mí le resulta difícil? ¿Resulta difícil explicar eso? No, vamos a ver. Hay, efectivamente, como dice el señor Grillo, primero tenemos la sentencia en primera instancia, lo que es el juzgado de lo penal, después la resolución de la sentencia en segunda instancia, que sería la sentencia de la audiencia provincial, y después vamos al Tribunal Constitucional. Vale, ¿qué ocurre? Como dice el señor Grillo, ¿por qué se forma esa maraña de recursos, indultos y demás? Muy bien, porque
acudir al Tribunal Constitucional y solicitar el indulto no son vías excluyentes. Es decir, lo puedo hacer a la vez. Bien. ¿Qué ocurre? En el caso del compañero Eligio Hernández, tramitó, si no recuerdo mal, lo digo por la cronología de los hechos, yo diría que tramitó a la vez los recursos ante el Tribunal Constitucional y la solicitud de indulto. ¿Vale? Por eso, en esta ocasión, a pesar de que todavía no se ha admitido o no a trámite su recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, la audiencia provincial lo que ha dicho es, oiga, hasta que no se termine de resolver si se le da o no el indulto, como mínimo eso, hasta que no se termine de resolver si se le da o no el indulto a sus clientes, no procede ordenar el ingreso en prisión. Es decir, por eso, aunque parezca algo raro, no se ha resuelto todavía el recurso de amparo, pero tampoco se ha resuelto el indulto y cautelarmente, por un mínimo de precaución, es decir, para que nadie pase un día en la cárcel si al final va a ser indultado, se ha suspendido el ingreso en prisión de una serie de condenados en este procedimiento, a la espera de lo que decida el gobierno en su decisión sobre el indulto, no por otro motivo. Para que los telespectadores lo recuerden, vamos a poner los nombres: Manuel Parejo, Norberto Plasencia, Loreto Aritz, y si no me equivoco, que vayan a entrar en la cárcel, no sé si se me escapa alguno. Pues yo creo que más o menos es correcto. Sí. De todas formas, con respecto al caso Mamotreto, y vamos, creo que, a abandonarlo y nos vamos al tema de las horas extras, ¿usted entiende que en este caso haya tanto revuelo con respecto a si se debe tirar o no? Porque la sentencia, entre comillas, parece clara, pero deja un margen ahí que habla de que hay una parte que podría ordenarse por el planeamiento urbanístico de la capital tinerfeña. Vale, bien. Efectivamente, como dice usted, se ha formado bastante revuelo con este procedimiento. Y yo creo que parte de ese revuelo se debe a lo que decía un compañero suyo hace unos minutos. Es un símbolo. Sí. Entonces, todo lo que está relacionado con un símbolo se magnifica. Y efectivamente, la sentencia de la Audiencia Provincial es, dentro de la complejidad que puede tener un tema de urbanismo, es más o menos clara. Es decir, hay que legalizar, si es posible, una parte del edificio, y si se puede legalizar, evidentemente no es necesario tirarlo. Solo se puede tirar aquella parte que no es legalizable de ninguna manera. Y si no se puede legalizar, es decir, si no hay una norma urbanística que lo permita, se tiene que tirar todo el edificio. ¿Vale? Y nos hallamos en esa fase, es decir, el Plan General del 2013 es esa norma que permite esa legalización o no. Y lo más fantástico de todo, lo que añadió una vuelta de tuerca y rizo el rizo, fue algo curiosísimo, ¿no? Que nos llamó la atención a todos los abogados defensores. Oiga, Costas empieza a dudar dónde está uno de los mojones, dónde está esa línea divisoria. Claro, ya estamos partiendo de la base de que no sabemos tampoco qué cantidad exacta de edificio hay que tirar, ¿no? Porque no sabemos si la línea, la frontera entre el dominio público marítimo terrestre y el municipio empieza en este punto o en este de más allá. No sabemos si hay que tirar 40 metros cuadrados de edificio, si no recuerdo mal, sí, o solo 20 o algo así. Ahora mismo ese dato me baila un poco. Pero bueno, sí, se ha enmarañado todavía más de lo que un caso de urbanismo se puede enmarañar. Una última cuestión sobre este asunto, que hablábamos antes de la suerte. Para los oyentes, para los televidentes que ahora mismo están atendiendo a lo que usted está diciendo, que me parece muy interesante, ¿no? ¿Por qué su cliente, Luis Reverón, fue absuelta? ¿Qué es lo que no encuentran ahí? ¿Qué es lo que no ven? ¿O qué es lo que nunca hubo? Porque un abogado tiene que ir convencido de que su cliente es completamente inocente. Eso es verdad, me lo tienes que contar todo. Por supuesto, vamos a ver, la relación abogado-cliente está presidida por la confidencialidad, evidentemente, y mi cliente me lo tiene que contar todo. Y en este caso concreto yo estoy convencido de que la señora Reverón era inocente. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no había? No es que no encontraran, es que no había. No había intención de incumplir la norma urbanística. Es decir, un delito de prevaricación urbanística consiste básicamente en que el político o el funcionario sustituye la norma por su voluntad personal. Bien. Y en este caso yo logré acreditar que mi cliente había cumplido estrictamente con la legalidad. O sea, no hubo intención de vulnerar o de sustituir la norma urbanística por la voluntad personal
del imputado, con lo cual evidentemente hubo una absolución. Hablemos ahora de otro de los casos, el caso de los cheques, con esas horas extras que se le abonaban a algunos empleados del Ayuntamiento, de la Gerencia de Urbanismo, por pues trabajar un poquito más, ¿no? Es decir, vamos a ver, necesitamos que el PGO salga adelante y ahí vamos a dar unas horas extras con unos cheques para que estas personas, pues bueno, tengan un sobresueldo y que al fin y al cabo, al menos estoy resumiendo y con un tono un poco jocoso, pues todo este asunto. De hecho, usted, si no me equivoco, una de las últimas novedades que tenemos que ha salido en los medios de comunicación es que usted ha pedido incluso que declaren más personas con respecto a este asunto, en el que también están al menos imputados Luz Reverón y también Manuel Parejo, si no me equivoco. Efectivamente. Vamos a ver. Sobre este tema, disculpen que no pueda ser igual de explícito o de minucioso que con el anterior, puesto que este todavía está en fase de instrucción y sobre los procedimientos en fase de instrucción rige lo que se llama el secreto genérico. Solo pueden acceder al expediente los abogados de los litigantes, el fiscal y el juez, ¿no? Digamos que lo que ha salido en los medios de comunicación en líneas generales se ajusta bastante al contenido de los expedientes. Y digo los expedientes porque si no la memoria no me falla, ya se han dividido en dos, cosa que también ha salido en los medios de comunicación. Y efectivamente, algo que ha trascendido los medios es que yo pedí que declarara más gente, por un motivo muy simple, es decir, si se está acusando a mi cliente de prevaricación por haber ordenado o por haber firmado el pago de una serie de horas extra, oiga, todos aquellos que informaron favorablemente hasta llegar a mi cliente, pues oiga, por lógica, también deberían, y disculpen la expresión, ir desfilando. Es decir, que no pueden ir solo a la cúspide, sino a todos los que rubricaron y dijeron ok a ese pago de horas extras. Básicamente, sí, intentando ser un poco coherentes, pues como mínimo deberían sentarse como mínimo a declarar como testigos, a ver qué ha pasado y que den alguna explicación de lo que hicieron y por qué lo hicieron, ¿no? ¿En qué punto está en la instrucción de este caso? ¿Cuánto tiempo cree usted que vaya a estar en fase de instrucción? Bueno, esa pregunta tiene una respuesta muy fácil. ¿Cuánto tiempo creo que va a estar en fase de instrucción? Eso es algo absolutamente insospechado. Claro. Es algo absolutamente insospechado. Depende de la complejidad que de repente adopte el caso o no. Yo espero que esté relativamente poco tiempo, porque si estoy haciendo las cosas bien, probablemente se archive en breve, pero... Porque no es anormal pagar con cheques, en este caso, no, horas extras. Porque recordemos que esto es una denuncia ante la Fiscalía cuando unos abogados detectan que hay por lo menos 6 o 7 cheques, que no sé si el montante son 22.000 euros por ahí, que se han pagado una serie de señores, ¿no? Pero si no recuerdo mal, estoy hablando de esa parte, no está en el expediente que yo... Ajá. Como ellos se ha dividido en dos. Vale. Yo creo que la parte que atañe a mi cliente no está relacionada con los cheques, efectivamente. No, pero ahora mismo no estoy muy seguro de ese detalle. Vale. O sea, que su cliente no tuvo nada que ver con ese tema. Vamos a ver, matizo. Evidentemente, el pago de las horas extras la firma, evidentemente, el concejal, director de servicio, director del área. Vale, con lo cual, efectivamente, sí tiene que ver con lo que es el pago. ¿Qué pasa? Que antes de tomar esa decisión hay una serie de informes favorables. Y por eso usted pide que vaya más gente a declarar. Una de dos, o bien con los informes favorables en la mano, no hay responsabilidad penal ninguna, o los que firmaron los informes favorables tienen que pasar a dar una explicación. Ahora sí lo entiendo, por eso la necesidad de la repregunta, porque sí, pues no quedarnos así, ¿eh? Vale. Yo creo que en este caso son dos temas, Enrique, dos juicios que siguen dando titulares, que siguen siendo mediáticos. Y ese símbolo, como usted decía, de cómo se ha construido en Santa Cruz, que es el mamotreto, del caso Las Teresitas, que también el año que viene vamos a tener ríos y ríos de tinta sobre ese caso. Hablaremos, no estará Alfonso Delgado en ese caso. Pero... no lo sabemos, todavía le pueden llamar, ¿no? Hombre, todavía le puede llamar. O alguno puede cambiar de abogado en mitad del proceso, puede decir, oye, a este chico lo ha salido bien. En primer lugar, sería un halago profesional. Y evidentemente sería todo un reto. Un caso de esa magnitud es un reto para cualquier letrado. Yeah. Y desde luego, insisto, un auténtico halago profesional que alguno de esos imputados se decidiera confiar en mí. Pues buenas noches, le tenemos que decir al invitado. Sí, no, aparte siempre es bueno... Yo creo que siempre es bueno... volverla a ver por aquí, porque hoy no está mal la didáctica, ¿eh? Sí, exacto, a eso me refería, que siempre es bueno que un letrado, que un juez, ya es más complicado, que un fiscal nos informe y nos diga, sobre todo de una manera con un lenguaje claro para que la gente entienda exactamente los vericuetos del ámbito jurídico del Poder Judicial, que en muchas ocasiones
parecemos que estamos hablando de otro tema mucho más distinto. Porque usted habrá leído y escuchado disparates con este tema, ¿eh? Prefiero callarme, ¿no? Muy bien. No voy a decir nada. Muy bien, por parte nuestra y de esto, a este oficio le faltan muchas cosas, ¿eh? ¿No cree usted que somos perfectos? Vamos a ver, por cortesía hacia mis anfitriones, no voy a criticar a sus compañeros. Un abrazo, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Viene la tertulia de inmediato, el tiempo, la tertulia y después el baloncesto.